civiles y políticos de plena ciudadanía que las mujeres han tenido que conquistar, porque no se las entendía sujetas de pleno derecho para acceder a todos esos derechos que son la base, se supone, de la democracia. La segunda premisa, que es donde aparece la universidad, creo que tiene que ver con que la educación desde siempre, ahora creo que se han sumado, aunque los medios de comunicación siempre han sido muy importantes, creo que su extensión en la sociedad, su fácil acceso, su predominancia y la cantidad de horas que pasamos viendo series, documentales, programas de televisión, hacen que la educación y los medios de comunicación sean probablemente las dos instituciones fundamentales de socialización para construir valores democráticos, por tanto para construir valores feministas o para lo contrario, o para perpetuar y reproducir los roles, los estereotipos, los mandatos de género que sostienen una estructura de subordinación de las mujeres y de falta de derechos para las mujeres. Creo que esas son como las dos grandes ideas y voy a intentar solamente apuntar algunas cuestiones respecto a ellas, sobre todo respecto a la primera, porque a lo mejor sobre la segunda creo que hay otras personas que pueden hablar de una forma mucho más exhaustiva y mucho más inteligente de lo que lo pueda hacer yo. Lo primero, respecto a esa idea y a esa vinculación estrecha o indisoluble entre feminismo y democracia, os la avanzaba antes, para las mujeres la democracia es una conquista. Incluso los estados de derecho, los estados modernos, tal y como los conocemos, han excluido desde el inicio a las mujeres y solamente las han incluido gracias a la lucha de las propias mujeres organizadas para garantizar primero el derecho al voto, pero no solo, sino todos los derechos que nos permiten acceder a una ciudadanía plena, sean en el ámbito de lo social, en el ámbito de los derechos políticos, en el ámbito de los derechos civiles. Precisamente por eso os planteaba que el feminismo es un movimiento de profundización democrática y eso se ve con mucha claridad en un momento histórico como el que estamos viviendo, no solamente en España, sino creo que a nivel mundial, en el que la crisis tan profunda, que no es solo económica, sino de organización de nuestras sociedades que estamos viviendo, hace que haya bloques de poder que plantean un retroceso, que plantean una involución democrática, que cuestionan los derechos que permiten garantizar la ciudadanía plena y los derechos humanos para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas. De hecho, no es casualidad por ello que sitúen al feminismo, que sitúen a las mujeres, que sitúen los derechos de las mujeres, también los derechos de las personas LGTBI como uno de sus puntos fundamentales de ataque y que plantean la vuelta a sociedades en las que solo unos pocos tienen acceso a todos sus derechos, como forma básica de organización social. Luego ya veremos quiénes son esos pocos. Pero precisamente por eso sitúan al feminismo, nuestros derechos, como un eje central de sus ataques. Porque el feminismo es un movimiento histórico, político, social, también institucional, que busca la profundización en esa democracia precisamente para garantizar que también las mujeres podemos ejercer nuestra ciudadanía con plenos derechos. Precisamente por eso, esta sería la segunda consideración, no creo que esto sea algo exclusivo de la cuarta ola del feminismo, pero sí creo que se puede visualizar con especial claridad en esta ola del feminismo, hay una clara voluntad de poder. El feminismo de la cuarta ola, yo creo que todos los feminismos, y que, insisto, bueno, quizá Beatriz Jimeno, que está aquí sentada, pueda también hablar largo y tendido de ello. Hay teóricas importantes en España que han teorizado mucho sobre la relación entre el feminismo y el poder, pero creo que esta cuarta ola, sin duda, muestra una clara voluntad de poder, de ocupar todos los espacios en los que se toman decisiones, porque somos conscientes de que si no estamos en todos los espacios donde se toman las decisiones, va a ser muy difícil que esos cambios no solamente se produzcan, sino que se mantengan estables en el tiempo y además que se mantengan estables en el tiempo
y para todas las mujeres, que es otra característica, digamos, muy especial de esta cuarta ola, la interseccionalidad, la comprensión de que las mujeres somos diversas, de que estamos atravesadas por diferentes mecanismos de opresión o de subordinación o de desigualdad o de falta de derechos, y por tanto que la lucha feminista es una lucha que busca que todas las mujeres tengamos todos los derechos reconocidos y que hasta que no llega la última, da igual que llegue la primera o la segunda o la tercera. En esa lógica de que el feminismo tiene una clara voluntad de poder, por la comprensión de que si no estamos en todos los lugares donde se toman las decisiones o donde se ejerce el poder, va a ser muy difícil provocar, conseguir y estabilizar los cambios, creo que las instituciones tenemos una especial responsabilidad. Y ahí hay una cuestión que me parece importante señalar, y es que cuando hablamos de la necesidad de una política o de una justicia con perspectiva de género, no lo decimos porque, como dice la extrema derecha, por una cuestión ideológica. Ideológica en el sentido peyorativo en el que ellos lo dicen, ¿no? Como si eso fuese una opinión tan respetable como cualquier otra, ¿no? Hay gente en España que defiende una justicia con perspectiva de género y hay gente en España que defiende una justicia sin perspectiva de género. Y eso es un debate muy legítimo para dar en la universidad y pensar sobre las ventajas e inconvenientes que podría tener cada opción. No es una cuestión de opinión, meramente de opinión. Es que la única forma justa y democrática de hacer política y de impartir justicia es con perspectiva de género, porque la justicia o la política que no tienen perspectiva de género están legitimando la estructura de desigualdad que hace que las mujeres no accedamos de pleno derecho a todos nuestros derechos de ciudadanía. Y por tanto, son justicia o política o políticas públicas que se organizan, que se articulan, que se ejercen, que se aplican, manteniendo, sosteniendo y profundizando la estructura que sostiene la desigualdad de las mujeres. Por tanto, tenemos una especial responsabilidad en que esa perspectiva de género, dicho de otra manera, que ese poder del que os hablaba antes, se ejerza en todos los lugares también institucionales. Porque de nada sirve, yo creo, que haya, igual que de nada sirve que haya unas instituciones con mucha voluntad de cambio, si no hay un movimiento, una sociedad civil, un movimiento popular fuerte y organizado. Creo que el movimiento popular, y particularmente el movimiento feminista, ha entendido que solo desde la sociedad civil es muy difícil que la institución se transforme. Y las instituciones tienen muchos resortes de poder para sostener, y lo estamos viendo en estos días con total claridad, ¿no? 10 años después, 11 años después, nos plantean que a lo mejor nos pueden decir que la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley ilegal o es una ley inconstitucional o es una ley que no responde a la voluntad popular. Por tanto, creo que el movimiento feminista con particular relevancia ha entendido que esa perspectiva de género debe ser aplicada desde todos los lugares donde se toman decisiones y desde donde se ejerce el poder. La tercera consideración al respecto de esto tiene que ver con una idea también muy manida sobre la supuesta voluntad del feminismo de suplantar a los hombres, ¿no? Los hombres estarían en el centro, las mujeres en los márgenes, y la tarea del feminismo sería que las mujeres estén en el centro y los hombres en los márgenes. Yo creo que la tarea del feminismo es construir otra tarta que se reparta entre todos y todas. Intentar generar una estructura social en la que no haya tanto centro, ni sobre todo unos márgenes tan grandes. Y en esto entra una reflexión que creo que cada vez va a ser más importante en nuestra sociedad sobre el papel de los hombres en la lucha feminista, sobre cómo los hombres pueden participar, y es buena para ellos la participación en un movimiento democrático en el que, sin embargo, no son los protagonistas, porque el sujeto protagónico de la lucha feminista somos las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la estructura de poder patriarcal no solamente se sustenta, por supuesto, sobre unos mandatos de género absolutamente rígidos y sobre una estructura absolutamente rígida e implacable de dominación de las mujeres y, por tanto, de desigualdad y de pérdida de derechos. El sistema patriarcal, el machismo, también se sustenta sobre unos mandatos de género muy rígidos para los hombres. Y la masculinidad, hace poco estaba leyendo un libro de Beatriz Ranea, que me trajo, por cierto, Beatriz Jimeno,
la masculinidad es una prueba constante para los hombres. Los hombres cotidianamente tienen que estar demostrando que cumplen con los mandatos de género de la masculinidad. Y también son castigados aquellos hombres que quieren ser hombres sin cumplir con esos mandatos. Y no me estoy refiriendo solamente a las personas LGTBI, me refiero también a hombres que deciden llorar en público, hombres que deciden cuidar, hombres que deciden no cumplir con esos mandatos estrictos del patriarcado y del machismo para sostener su propio sistema de dominación. Entonces, creo que cada vez va a ser más evidente, al menos a nivel institucional, para nosotras sí que es una pregunta relevante, por supuesto la pregunta fundamental, porque es lo más urgente también, es cómo garantizar todos los derechos de todas las mujeres, porque a día de hoy no lo conseguimos, no llegamos siempre a tiempo en todos los casos de violencia machista, hay muchísimas mujeres en nuestro país que no tienen unas condiciones dignas de trabajo por el hecho de ser mujeres, que sufren violencias por el hecho de ser mujeres, que se ocupan injustamente de la mayoría de tareas de cuidados por el hecho de ser mujeres, por tanto, esa es la prioridad máxima, pero evidentemente yo creo que desde la institución al menos, y creo que el movimiento feminista también se lo pregunta cada vez con más insistencia, hay una pregunta que tiene que ver sobre cómo podemos generar estructuras y mecanismos que hagan partícipes a los hombres, insisto, sin ser los protagonistas, de una lucha que también es buena para ellos porque va a permitir que todos y todas seamos quienes somos, sin que eso suponga una discriminación o una pérdida de derechos o un miedo o una culpa o una vergüenza por ser simplemente como quiera ser. Y en ese sentido, creo que ahí hay dos debates que solo voy a apuntar que tienen que ver con el castigo y particularmente con la violencia política contra las mujeres que, en el caso de los hombres, vulneran o violan o ejercen su masculinidad desde otras formas no canónicas o fuera de los mandatos de género, el castigo que sufren esos hombres y, por parte de las mujeres que deciden tampoco cumplir con los mandatos de género y situarse en posiciones de poder y particularmente en posiciones de poder para ser ejercidas de forma feminista, cómo aparece esa forma de violencia que en Europa todavía está menos teorizada, que en América Latina, por ejemplo, tiene mucho más background, mucho más recorrido, que es la violencia política contra las mujeres y que llega en los peores escenarios al asesinato, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Berta Cáceres, ¿no? O de Marielle Franco. Mujeres que deciden, a nivel institucional o a nivel social, ponerse al frente de luchas que son feministas y que sitúan a las mujeres en el centro del cuestionamiento del poder establecido y en la propuesta de una nueva forma de organizar la sociedad, de organizar la economía y que sufren lo que se llama violencia política contra las mujeres, que en su peor expresión llega al asesinato. Y creo también que hay otra derivada de esto que tiene que ver con cómo empezamos a situar, y eso me enlaza con el final, por eso ya termino, con la parte de la educación y de los medios de comunicación, de lo importante que es no solamente que visibilicemos y que pongamos en el centro del debate público la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, la injusta redistribución o la injusta distribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados, las desigualdades existentes, sino que también vayamos poniendo encima de la mesa los buenos tratos, las formas justas de organización de la sociedad, porque esos serán modelos también que podamos presentar para poder ser ejercidos por el conjunto de la ciudadanía. Y ahí es donde creo que entra esa segunda premisa, esa segunda pata de lo que estos seminarios, este curso implica, que es hablar de la educación, en particular de la universidad, como una institución que tiene una particular relevancia en ese trabajo, en el de, no solamente en el de poder explicar, reflexionar y difundir y concienciar sobre las violencias, sobre el injusto reparto de la riqueza del tiempo, de los cuidados, sobre la LGTBI-fobia y todas las desigualdades que todavía sufren las personas que no cumplen con los cánones establecidos por el patriarcado, las disidencias, sino también para mostrar cómo queremos que sea la sociedad que estamos intentando construir y que no solamente pongamos encima de la mesa, que lo tenemos que poner, que un maltratador no es un buen padre,
sino también que podamos poner encima de la mesa que los hombres son, o al menos deben ser, buenos cuidadores, y que hay muchos hombres que son buenos cuidadores. ¿Y cómo se hace eso? Y por tanto, que pongamos encima de la mesa, o que pongamos encima de la mesa no solo cómo es una violencia sexual, que todavía hay muchísima gente que, aunque esté concienciada con el tópico, digamos, con el tema, no sabe cómo eso se concreta, sino que también podamos hablar de cómo son las relaciones basadas en el consentimiento de las mujeres. Y creo que en eso los medios de comunicación y la educación son dos instituciones fundamentales por el tiempo que se pasa en ellas, por la capacidad que tienen y por el espacio que tienen y por las propias funciones que tienen para invitar a la reflexión, al conocimiento, a reflexionar sobre la realidad y sobre nuestra acción cotidiana. No es casualidad, de hecho, tampoco que la extrema derecha, a uno de los colectivos que primero ha puesto en el foco, además, por supuesto, de a las mujeres y a los colectivos LGTBI, es a los profesionales y a las profesionales de la educación, y que haya situado el PIN parental, es decir, la conversión de un derecho como es la educación afectiva sexual en un debate, de nuevo, como ellos dicen, ideológico, y no se refieren a ideológico de ideología, sino ideológico de opinión, ¿no? De relativizarlo. Es tan bueno quien cree en la educación afectivo sexual como quien no cree, cuando en realidad es un derecho reconocido para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y creo que si ponen en el foco a las instituciones educativas y a los profesionales y las profesionales que trabajáis en ellas, es precisamente por eso, porque son muy conscientes de que la educación, junto a los medios de comunicación, son pilares fundamentales en la socialización, no solo de la gente más joven, sino también del conjunto de la ciudadanía, y por tanto que ahí hay una especial responsabilidad y también una especial función, o bien para reproducir el orden social existente, o bien para poder transformarlo. Y en el caso de la universidad, y con eso termino, creo que no solamente hay una responsabilidad, digamos, para los estudiantes en general, sino que la universidad, como centros de pensamiento, no exclusivos, pero yo creo que sí podríamos decir los más importantes, ¿no? Creo que también, bueno, pues hay una responsabilidad que tiene que ver con la formación de los profesionales y las profesionales de muchos ámbitos que pasan por la universidad antes de desempeñarse en sus tareas profesionales. Y estoy pensando en periodistas, pero también en todos los profesionales del derecho y particularmente en los jueces y en las juezas. Y estoy pensando también en una tarea tan importante de la universidad que soy consciente de que tenemos que seguir potenciando desde los poderes legislativo y ejecutivo, que es la investigación. El sostener todo esto que estamos hablando, la construcción de una sociedad más justa, por tanto una sociedad más feminista, una sociedad más democrática, sostenerlo con la evidencia de que esas sociedades son mejores para el buen vivir del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y creo que ahí lo dejaría para que puedan hablar las compañeras y después para que podamos dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo último que has dicho es lo de la investigación, y es tan fundamental porque fíjate que a día de hoy todavía se considera que lo neutro es lo que no incluye perspectiva de género, ¿no? Que es el máximo disparate, ¿no? Y ahí hay un trabajo que hacer muy grande. Bueno, voy a dar la palabra ahora a la directora del Instituto de las Mujeres, que también nos acompaña esta mañana para inaugurar este curso y con la que también estamos planificando muchas acciones, sobre todo formativas, ¿no? Para poder cambiar estas realidades, porque es verdad que sin información no hacemos nada. Muchas gracias por acompañarnos también esta mañana. Me voy a quitar esto. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a Isabel y a Magdalena por darnos la oportunidad al Ministerio de Igualdad y al Instituto de las Mujeres de participar en el inicio de este curso, que yo creo que plantea un tema central en cómo debemos de abordar la construcción de las democracias desde un enfoque feminista y qué papel tiene que jugar la universidad en ese proceso de construcción colectiva.
con un papel que creo que en el que tenemos que aterrizar cómo lo hacemos, que es cómo la universidad no solo es un espacio de construcción de conocimiento, sino también cómo la universidad transfiere ese conocimiento a la sociedad civil y, más allá de la transferencia, cómo escucha también los saberes que se producen desde otros lugares, los saberes populares, cómo es permeable a que esos saberes también entren en la universidad y contribuyan a esa construcción de conocimiento desde una dimensión transformadora y democratizadora. Creo que ese es uno de los elementos que en este curso vais a profundizar con ponencias como la de Miguel Lorente o como la de la compañera Beatriz Jimeno, entre otras, y a mí me gustaría aportar, de manera como muy sintética, porque creo que la ministra ya ha hecho un desarrollo profundo de los principales elementos, cuatro reflexiones a este debate. Una que tiene que ver con la aportación de la mirada histórica. Es decir, tenemos que identificar cuáles son los procesos históricos de lucha que han permitido que lleguemos hasta aquí, que han permitido que tengamos los derechos feministas y los derechos humanos que tenemos reconocidos. Sobre todo porque la identificación de cuáles son esos procesos históricos de lucha y cuáles han sido los sujetos políticos que lo han protagonizado, que lo han liderado, nos permiten conectar el hilo violeta de la historia. Y esto tiene una profunda radicalidad y una profunda importancia para situarnos en contexto y para situar qué es lo que estamos haciendo y el sentido histórico de los cambios que estamos impulsando desde lo que hacen Isabel o Magdalena en la universidad, desde lo que nosotras en este momento estamos intentando hacer desde el Ministerio de Igualdad. Es decir, situar las políticas, los cambios en contexto de manera que nos permitan ubicar su relevancia, también apuntar cuáles son las principales amenazas que se nos vienen encima y cuáles son los principales retos. Y pongo un ejemplo con un tema que ahora nos está atravesando, ¿no? Y ayer justo estábamos en Valencia en un proceso de debate que estamos impulsando en torno a la reforma de la ley del aborto, y hacíamos la siguiente reflexión. Es imposible que entendamos por qué, las razones de por qué estamos impulsando este proceso de reforma de la ley del aborto para profundizar, para consolidar los derechos sexuales y reproductivos, si esto no lo ubicamos y no lo conectamos con la genealogía del movimiento feminista, no lo conectamos con lo que supuso la lucha de la 11 de Basauri, de la campaña de autoinculpaciones o también de todo el proceso de movilización del Tren de la Libertad que permitió parar la reforma del Partido Popular y conseguir la friolera de que un ministro en este país dimitiera. Creo que esto, el ubicarnos en esa perspectiva histórica, es un ejercicio de justicia, pero también un ejercicio importante para permitirnos avanzar. En segundo lugar, situar la consolidación de la nueva generación de derechos feministas como un indicador de las democracias avanzadas. Es decir, el que las mujeres tengamos derechos sexuales y reproductivos, el que en nuestro país haya un sistema sólido y público que garantice el derecho al cuidado, el que el Estado asuma como una obligación el establecer medidas de protección, de prevención, de lucha contra la violencia machista, no solo es un indicador de por dónde deben de ir los caminos para avanzar en los derechos de las mujeres, sino que también define el estado de la cuestión en materia de derechos humanos. Y voy a poner dos ejemplos que son muy dispares, pero que responden a una misma lógica. El evaluar qué es lo que está sucediendo en países como Polonia, donde se ha aprobado una sentencia del Constitucional que declara inconstitucional el aborto cuando hay malformación en el feto, impide que los derechos políticos de las mujeres se garanticen. Es decir, el impedir los derechos sexuales y reproductivos dificulta que otros derechos puedan verse desarrollados. Pero también
La realidad que la mayoría de las mujeres vivimos en este país, de levantarnos a las 6 de la mañana para arreglar la casa, llevar a los niños a la guardería, estar a las 9 en el centro de trabajo, terminar de trabajar, tener en la cabeza que tienes que llevar el niño a las vacunas, que no se te olvide presentar el impreso de matriculación con las fotos en la guardería y no ser capaces de sentarte en el sillón hasta las 11 de la noche, eso también dificulta la participación política y también dificulta que las mujeres podamos desarrollar los derechos democráticos que tenemos reconocidos. Insisto, son realidades absolutamente dispares, pero responden a una misma lógica que debemos de poner sobre la mesa a la hora de abordar el necesario debate sobre el fortalecimiento democrático. La tercera cuestión, la necesidad de un nuevo contrato social que sitúe en el centro los derechos feministas y la ética del cuidado de la que ha hablado la ministra. Tomando como referencia, y me imagino que de esto profundizará Beatriz Gimeno en su ponencia, tomando como referencia en la construcción de los derechos de ciudadanía no solo los valores y los procedimientos democráticos que operan en el plano político, sino también aquellos que operan en el plano económico, en el plano jurídico y en el plano social. Es decir, identificar e intervenir políticamente en las desigualdades de género que operan en el plano económico, que sustentan la división sexual del trabajo, también tiene una fuerte implicación y también habla de democracia. Yo aquí insisto mucho, abramos un poco el foco y pensemos en la democracia en un plano mucho más amplio, que va mucho más allá de los derechos políticos en un sentido estricto. Y pensemos desde ahí el cómo construimos un nuevo contrato social, un nuevo pacto constituyente, si se quiere, que en su momento orilló los derechos que desde los feminismos se venían reivindicando. Y en cuarto lugar y último, los valores democráticos se aprenden practicándolos. Esto parece una obviedad, pero yo la reivindico mucho. Hay una investigación de dos investigadoras excepcionales, de Patricia García y Marisol Palacio, de las Universidades de Málaga y de Huelva, que analizaban cómo el uso de determinadas metodologías en el aula con chavales y chavalas, metodologías activas, de aprendizaje cooperativo, ludopedagogía y demás, orientadas a facilitar que los chavales y las chavalas diseñaran políticas públicas, actuaciones políticas en el plano municipal, cómo el impacto que esas metodologías en el aula tenían en términos de desarrollo de habilidades participativas en los chavales y las chavalas. Todo lo que tiene que ver con la competencia clave de social y cívica, el fortalecimiento de las capacidades de comunicación, de expresión, de argumentación, de debate, escucha, asertividad, en fin, todo esto. Después de hacer una comparativa con, no sé, como 200 grupos de chavales, llegaban a las conclusiones de que tras esos procesos participados sucedían varias cosas. Una, que las relaciones de género que se producían entre los chavales y las chavalas en el aula se transformaban radicalmente y empezaban a operar el principio de igualdad de género, principios como la cooperación, como la reciprocidad, como la ayuda mutua. Y era absolutamente alucinante cuáles eran los resultados entre grupos que no habían participado de este tipo de procesos y lo que sucedía al final. En segundo lugar, que los liderazgos femeninos se potenciaban y que los liderazgos masculinos quedaban mucho más distribuidos. En tercer lugar, que la voluntad de los chavales y las chavalas de participar en procesos de toma de decisiones en el ámbito público se fortalecía cuando terminaba la intervención. Es decir, esto que decía, ¿no?, de los valores democráticos se aprenden practicándolo. Y que el impacto en la ¿cómo se llama esto? En la percepción de autoeficacia, es decir, de que lo que tú haces tiene un resultado positivo en términos democráticos, era también absolutamente alucinante. ¿Con esto qué quiero decir? Yo soy muy pragmática y creo que
que esto tenemos que insistir mucho y tenemos que insistir también desde las universidades y desde también los enfoques epistemológicos y metodológicos que empleamos, que es que los valores democráticos se aprenden más desde el hacer que desde el decir. Y esto es extrapolable prácticamente que casi a cualquier cosa, también a lo que hacemos desde las que estamos en el ámbito de la administración. Nosotras podríamos estar aquí soltando unas ponencias maravillosas o no tanto, dependiendo de la perspectiva de cada una, pero lo que realmente nos define, lo que definirá a la ministra dentro de unos años, no será lo que dijo en un aula en el Escorial delante de una treintena de personas, sino lo que hizo en el Ministerio de Igualdad. Lo que nos definirá será si fuimos capaces de sortear la resistencia y de poner en marcha procesos de transformación en el plano normativo y del diseño de la política pública. Y creo que por esto es extremadamente, y ya termino, extremadamente necesario que pongamos encima de la mesa en los debates sobre democracia y feminismo los aportes que se vienen haciendo también desde el ámbito de las democracias participativas y de entender que los procesos de profundización democrática permiten algo tan radical como la inclusión en los procesos de toma de decisiones de los sectores sociales que históricamente nos hemos visto excluidos de la toma de decisiones, particularmente de las mujeres, y que esto tiene una potencia transformadora que va más allá del resultado y que tiene que ver con cómo entramos en los procesos y cómo salimos, a nivel individual y a nivel colectivo. En la medida en que los procesos que impulsamos desde las universidades, desde las administraciones públicas, tengan capacidad de transformar la vida de las mujeres que se implican. Yo pongo siempre un ejemplo de un caso de hace muchos años en mi anterior trabajo, que una mujer mayor en una escuela de adultos, en un proceso de presupuesto participativo, al término del proceso, decía: a mí me ha cambiado la vida. Dice, y el resultado del proceso ha sido que han puesto 3 farolas y han arreglado el bordillo de mi calle. No es que haya sido un resultado que en términos, ¿no?, de alta política sea... Pero a mí me ha transformado la vida. Me ha transformado la vida porque he dedicado mi tiempo a salir de mi casa, a juntarme con otras mujeres, a reconocerme en ellas, a identificar qué es lo que nos duele y a identificar propuestas que nos hagan avanzar. Ese, bajo mi punto de vista, es el principal reto que tenemos en términos democráticos, que es conseguir que estos procesos tengan un impacto. Empoderamiento, una palabra que está muy manía, pero bueno, pues esto del poderío y de protagonizar los procesos que tenemos en marcha. Y creo que bueno, que esto pues tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo y creo que tiene que ver mucho también con lo que hacen en Magdalena e Isabel, impulsando cursos y espacios de discusión y de formación como este. Así que aproveche y que tengamos un debate fructífero. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Magdalena Suárez Ojeda, directora de la Unidad de Igualdad y codirectora de este curso, me toca hablar un poquito. Hablaré poco porque ya el viernes tengo mi propia ponencia, ¿no? Yo lo que quiero es, desde la universidad, que veamos lo importante que es, como bien han dicho, por un lado la investigación y por el otro lado la formación. No puede seguir siendo la universidad una universidad que transmite un conocimiento que deberíamos cuestionar desde el momento en que sigue siendo androcéntrico. Eso es incompatible con el conocimiento, obviamente. Y tras tanto tiempo seguimos considerando como algo neutro. Yo siempre pongo una anécdota, no sé si aquí tengo alguna o algún estudiante que con mascarilla de tiempos atrás, que con mascarilla no reconozco, pero yo me acuerdo que en clase de Historia del Pensamiento Político, un año cuando terminamos la clase, me dijeron que yo había dado feminismo. Y yo dije, no. Yo he dado Historia del Pensamiento Político con perspectiva de género.
el imaginario que hay, nadie, si lo hubiese dado como se da habitualmente, habría dicho que yo había dado una historia del pensamiento político machista, ¿no? ¿Verdad que no? No, sin embargo, ni siquiera se planteaban que había dado historia del pensamiento político, no, había dado feminismo, había dado una clase de feminismo, ¿no? Ese imaginario es el que hay ahí desde un conocimiento que no ha variado a lo largo del tiempo, ¿no? Y en el cual pues tenemos que ver cómo hacemos para que cambien los planes de estudio, para que se incluya la perspectiva de género, pero cuidado, que lo de la perspectiva de género es una trampa tremenda, ¿no? Ya lo hablábamos un día, ¿verdad? ¿Cómo vamos a introducir la perspectiva de género si la formación que han recibido esas profesoras y esos profesores ha sido considerando neutro lo que no incorporaba la perspectiva de género? Ahora que aquel día nos reíamos con lo de se posa una paloma blanca en la cabeza que pone perspectiva de género, ¿no? Y ya todo el mundo sabe transmitir el conocimiento desde una visión diferente. No. Ello implica que todo el profesorado universitario tiene que formarse para comprender qué es la perspectiva de género. Esto por un lado, y cómo deben de incluir al 50% de la población, sí o sí, en la materia que sea. Da igual que estemos hablando de ciencias de la salud, da igual que estemos, porque se tiende a pensar que es un tema de ciencias sociales, ¿verdad? No. En todas las áreas de conocimiento, en las ingenierías, es fundamental. En todas, en la robótica, que estamos desarrollando una robótica que está reproduciendo y además perpetuando todo lo que es el patriarcado, pero además con sus imaginarios más crueles, ¿no? Y ahí tenemos, yo trabajo mucho sobre el tema de los robots sexuales, que es un tema muy duro para analizar, ¿no? Tenemos que incluirlo en todos los ámbitos, pero hay otra parte, que es la formación de esas nuevas generaciones. Mientras formamos al profesorado en perspectiva de género, habrá que introducir materias de género. Habrá que introducir desde el minuto cero materias que sean transversales o que sean específicas de cada área de conocimiento. ¿Para qué? Y además tendrán que ser en primero. No podremos ponerlas como cuando está terminando el grado, ¿no? Tendrá que ser desde el principio para que también esas estudiantes, esos estudiantes puedan detectar si se está incluyendo en determinadas materias o no la perspectiva de género. En comunicación es fundamental. Yo creo que las dos, ¿no? Habéis nombrado el tema de los medios de comunicación. Son elementos de socialización permanente y en todas las edades. Y hablemos del periodismo, hablemos de la ficción mediática. La ficción mediática construye unos imaginarios tremendos. Ayer hablábamos con Miguel, ¿no? Con una serie de televisión que hiciésemos, creando unos personajes, estos personajes nos gustan, estos no, esto es lo positivo, esto es lo negativo. Cambiaríamos mucho las mentalidades, ¿no? Porque nos queremos identificar con ¿quién? ¿Con quién nos identificamos? Si es con un señor que pega un golpe en la mesa y está mandando y nos identificamos como que eso es lo estupendo, pues estaremos desarrollando ese tipo de comportamientos, ¿no? Mientras que si hay un rechazo absoluto a quien actúa así en esa ficción, ante la ficción estamos vendidas y vendidos, ¿no? Bueno, estamos ahí, entramos en una historia como cuando leemos una novela, ¿no? Que como es ficción tendemos a buscar acercarnos a esos personajes que nos gustan, que nos hacen sentirnos bien, ¿no? Transformamos todo, pero claro, ¿quién forma guionistas, de verdad, a directoras, directores de todas esas producciones? Yo últimamente me dedico a buscar solamente imágenes en los periódicos digitales y cuando ves todas las imágenes dices, bueno, quien se haya mirado en el metro el periódico así tiene
un mundo patriarcal construido absoluto, solamente mirando las imágenes y sin mirar los textos, ¿no? ¿Qué nos transmite la fotografía, la imagen? Tenemos tantas cosas sobre las que trabajar, entonces tenemos que unir la educación, que por un lado cuando nos dicen lo otro, no, todo empieza en la educación, en el colegio, en la educación infantil. Dices, pues si los hemos formado nosotras desde la universidad, y en educación en nuestra universidad no hay ni una asignatura de género, hay una en educación social, ¿no? ¿Cómo es posible que esas maestras y maestros lleguen después y pues eso, la paloma blanca, el árbol al que se abrazan, da lo mismo, ¿no? O yo qué sé, porque deciden que tienen muy buena voluntad, pero es que la buena voluntad no nos da el conocimiento. Yo nunca haría un cursillo de cirugía cardiovascular, siempre digo lo mismo, y me pondría a operar a nadie, ni nadie se dejaría, que esa es otra cosa, ¿no? Pero no. Esto de la perspectiva de género, pues yo me hago un cursillito de 3 horas, ¿no? Y ya pues, lo incluyo en las investigaciones y así salen los resultados que salen, en la formación que imparto, no. Es un tema serio y yo creo que desde las universidades tenemos la obligación, si queremos contribuir a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática que implica la inclusión del 50% de la población, que somos las mujeres, incluir, por supuesto, esa nueva visión del conocimiento y que no sea válido que en una revista científica, cuando llegue un artículo que no incluye la perspectiva de género, no sea válido. Debería rechazarse. Deberían rechazarse esos artículos. No podemos seguir mirando el mundo solamente desde un punto de vista. Tenemos muchas reflexiones que hacer aquí, ¿no? Yo hablo solamente desde la universidad, pero estos días hablaremos también desde el ámbito jurídico y desde otros en los que tenemos que abordar esa perspectiva de género para construir verdaderos valores democráticos. Pero no voy a hablar más por hoy, le voy a dar la palabra a Magdalena Suárez. Gracias a todas. Bueno, pues buenos días. Ya no me queda nada que decir. Eso de intervenir en el último lugar, pues es lo que tiene. Bueno, lo que tengo que decir es que esta es una revolución. Es decir, que hay que dar un grito de guerra, o sea, perdonadme. Esta es una revolución. Lo que nos pasa con los valores constitucionales, lo que nos pasa con el feminismo, con lo que nos pasa con la igualdad, es que estamos intentando convencer al patriarcado desde hace 3 siglos, por lo menos, y no antes con todas. Pero mirad, que es que no lo habéis entendido, pero mirad, que no lo habéis entendido bien. No lo he entendido perfectamente, perdonad. Es que hay que tirar un torpedo a la línea de flotación. Perdonadme, soy más revolucionaria que vosotras, lo siento. Para casi más tranquila. No, es que es un torpedo a la línea de flotación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es cambiar la legislación. Lo que hay que hacer es cambiar la forma de dictar sentencias y de dictar resoluciones administrativas. Lo que hay que transformar es completamente cómo se está percibiendo, cómo se está legislando, cómo se está, a pesar de todos los avances, no es una crítica, cómo se está ejecutando y cómo estamos transmitiendo a la sociedad estos valores constitucionales. Ya se ha dicho aquí, no, es que parece que, bueno, con lo que me sobra voy a ver si introduzco la perspectiva de género, a ver si con este poquito, con este tal, ¡ay!, que protestan mucho, bueno, pues en el último momento vamos a introducir tal cosa para que se calle. No, mire usted, no es así. Usted desde el primer momento legisla, dicta o ejecuta con perspectiva de género, porque es la única manera de transformar las estructuras. Entonces, lo que nos pasa ahora mismo es que ya se han acabado las buenas palabras, ya se han acabado las buenas formas, ya no somos simpáticas para nadie. ¿Por qué? Porque estamos en un punto álgido, ya se ha dicho aquí, de cambio estructural. Y cuando tienen que cambiar las estructuras, ya no es que a ver si hago una pequeña concesión aquí y allá, vamos a ver si estamos pactando. Claro que tenemos que pactar políticamente, pero efectivamente lo que late, lo que en el fondo de todo este debate es que es necesario un cambio estructural que conlleva la transformación del patriarcado.
de forma inexcusable, y ya se ha dicho aquí también. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace insistiendo en la democracia participativa. Estamos esperando, una parte de la sociedad espera, no, porque las cosas vienen desde arriba. Bueno, efectivamente, los últimos criterios, la tensión fuerte, ¿cómo se genera? Se genera con voluntad individual, es decir, que cada persona nos tenemos que convencer que la democracia la construimos cada persona cada día, porque parece que estamos devaluadas como personas. No, no, es que nos levantamos todos los días, asimilamos, comprendemos y transmitimos ese principio democrático todos los días con nuestros actos, como se ha dicho. Ese acto individual es inexcusable. ¿Por qué? Porque ese acto individual genera un arco de decisión y de opinión en tu entorno directo, en tu entorno social y mucho más si estamos incorporados en asociaciones, partidos políticos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que actuar en todos los planos, pero de ninguna manera se puede devaluar ese hecho personal, porque, vamos, yo es que me he sentido muy sola, ¿no? Cuando el derecho estaba de otra manera, es decir, pues ¿qué es lo que voy a...? Pues yo hago lo que tenga que hacer y ya me iré encontrando en el camino las personas, las circunstancias, los hechos que me permitan actuar de una forma social o de una forma política. Y luego actuar en todos los planos. La universidad... y estamos las 4 personas aquí peleando constantemente, tiene que descender a la sociedad. Primero, la universidad no está fuera de la sociedad. Es cuando dicen, es que en la universidad pasa lo mismo que pasa en el resto de la sociedad. Porque somos una parte de la sociedad, o sea que nos pasa lo mismo que le pasa a la sociedad. Punto número 1. Punto número 2, la universidad tiene que descender a todos los espacios y a todos los estratos. Tanto a nivel municipal, se ha dicho aquí, a nivel municipal, a nivel regional autonómico, a nivel estatal, a todos los niveles, porque es la única manera de que muchas personas que no están en contacto, a lo mejor, y ni tienen por qué estarlo, con la educación formal, aprendan e interioricen, también se ha dicho aquí, cuáles son los valores democráticos. Y los valores democráticos no son para 4 personas que estudian en la universidad. Los valores democráticos son para todas las personas que componen la ciudadanía de este país, de la Unión Europea y del mundo. Porque, como digo, esa transformación individual es una transformación social. En los lugares en los que ni siquiera hay democracia, y se ve muchísimo en África, se ve muchísimo en América, se ve muchísimo en África, ¿cómo han conseguido las mujeres obtener un mayor beneficio social, una mayor ayuda mutua y una mayor transformación? El microfeminismo activo ha sido fundamental. Esas asociaciones de vecinas, esas asociaciones de mujeres que trabajan en el medio rural, esas asociaciones en el franquismo que eran asociaciones de vecinos. Yo no lo entendía, pero ¿cómo brota así, con esa fuerza, el feminismo después de 40 años? Pues brota porque estaba latente, porque estaba la semilla y porque ya estaba articulada una articulación social que permitió esa transformación política y social. Yo lo único que tengo que decir, que con esto me callo, es que, vamos a ver, la igualdad es un principio, un valor y un derecho constitucional. No es algo que cuando se me ocurre, al final de la tarde ya, que estoy un poco más cansado, voy a ver si hago algo de igualdad, sino que tenemos que forzar a las instituciones con nuestras actitudes todos los días para que verdaderamente se produzca este hondo cambio social que estamos reclamando. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien quiere intervenir... Bueno, yo sobre todo quería daros las gracias y mostrar pues mi máximo acuerdo con todo lo que habéis dicho. Gracias por venir, por hacer la inauguración. Muchas gracias, Magdalena, que siempre es súper revolucionaria con tus discursos y son súper alentadores. Y nada, bueno, desde la perspectiva en la que trabajo en los medios de comunicación pienso igual que es fundamental que haya una formación en igualdad y que se hagan discursos, se construyan discursos y transmitan imágenes desde una perspectiva de género. Así que nada, muchísimas gracias por todo, sobre todo era eso. No sé si alguien más quiere intervenir o... Bueno, yo por alusiones.
que, en fin, primero dar las gracias a la ministra por ese reconocimiento expreso que ha hecho a que no todos los hombres somos de una determinada manera, y me ha hecho especialmente en fin, gracias el reconocer que también hay hombres cuidadores y que también contribuimos de alguna manera a la igualdad. Y en ese sentido, pues, bueno, pues cuando la directora habla de un nuevo contrato social centrado en los cuidados sociales y en el ir más allá de los derechos políticos, pues, hombre, no sé si estamos muchos, alguno veo por aquí. Creo que vais a contar con la participación de muchos hombres, pero sí os pediría, bueno, pues que nos ayudéis a encajar en un modelo nuevo donde efectivamente, bueno, pues, algunas veces estamos descolocados tanto en un sitio como en otro, ¿no? Estamos en posiciones un tanto raras, ¿no? Cuando uno se apunta a un curso sobre igualdad y valores, pues le preguntan que ¿a dónde vas? No sé, ¿no? En su contrario, cuando, bueno, pues, en fin, uno entiende que tiene que hacer determinadas cosas, pues dice que eso es micromachismo. Con lo cual uno, en fin, pues acaba liándose la manta a la cabeza y pensando que, bueno, pues lo mejor es seguir, digamos, haciendo lo que llevo haciendo muchos años, intentando, pues eso, acertar. De tal manera que, en fin, os rogaría que nos situaseis o que nos dieseis alguna pista para situarnos de la mejor manera posible. Ojalá tuviésemos esa varita mágica para garantizar los derechos de todas las mujeres y también para saber cómo se construye de hoy para mañana una sociedad en la que todo el mundo puede ser quien es, sin participar o sin contribuir o sin fortalecer estructuras de dominación y a la vez siendo respetado por quien es, sin tener que dar ninguna explicación más, ¿no? Creo que lo que planteas es uno de los mecanismos más poderosos que tiene el machismo y el patriarcado precisamente para perpetuarse. Y es que cuando te sales de la norma, el castigo es tal, ¿no? Por eso os decía antes que la masculinidad es una prueba permanente, porque a ti no te reconoce la sociedad como hombre un día y a partir de ahí te lo reconoce para siempre, hagas lo que hagas. La sociedad, todo el machismo, ¿no? El patriarcado, constantemente te dice, oiga, que si hoy no haces esto cuando te levantes, oye, que si hoy no dices esto cuando otro compañero tuyo dice esto, oye, que si hoy no haces esto, aunque todos los días anteriores lo hayas hecho, tu masculinidad se verá cuestionada. Entonces, esa rigidez y ese disciplinamiento también para los hombres, con esto, por favor, que no se me... o sea, no quiero no explicitarlo. El disciplinamiento para las mujeres opera de una forma mucho más agresiva, porque además somos las que quedamos en la parte desigual, ¿no? En la parte débil, en la parte vulnerada de derechos. Es decir, la estructura patriarcal deja a las mujeres en una situación de menos poder, de ausencia total de poder o de ausencia parcial de poder, y las únicas conquistas que tienen las mujeres es consecuencia de su propia lucha y de su propia organización, pero dejando eso claro, cuando vemos lo que ocurre en la parte masculina, vemos que ese castigo se produce. Eso es disciplinador, y la forma en la que tú tenías de expresarlo demuestra que lo es. Demuestra que cuando te sales de la norma hay un castigo, hay un cuestionamiento, hay una pregunta que te interpela y que te hace dudar o que te hace preguntarte si es razonable que lo hagas o si mejor, bueno, pues aunque pienses que podrías hacerlo de otra manera, mejor lo voy a hacer como el mandato de género me dice para no recibir ese cuestionamiento. Entonces, donde creo que está el reto, y desgraciadamente es una pregunta para la que no tengo respuesta, pero de la que os aseguro que estamos reflexionando mucho porque somos conscientes de que también hay una responsabilidad institucional en eso, es cómo podemos fortalecer o favorecer la creación de determinadas estructuras que vayan legitimando esas otras formas de ser hombre, ¿no? Esas otras masculinidades que permitan que
que permitan que esos mandatos de género, esos estereotipos, esos roles, también se vayan diluyendo. Entre otras cosas porque es la única forma también de abordar la cuestión misma de cómo el sistema patriarcal, para reproducirse y sostenerse, necesita mandatos muy estrictos de género para los hombres y para las mujeres. Cosas que pienso, por terminar, digamos, como no diciendo, no sé nada. Bueno, no sé cómo se hace eso, pero sí que creo que hay algunas cosas que funcionan. Los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, creo que funcionan. Creo que son útiles para ese objetivo. Porque de repente hay una norma, una ley, que dice que los hombres y las mujeres están obligados a cuidar en igualdad. Y por tanto, que cuando nazca una criatura, ella va a coger un permiso y él también va a coger el permiso. Esto en las familias heterosexuales, es decir, sabiendo que es insuficiente si no tenemos en cuenta que hay muchas mujeres que crían solas y que tienen que tener los mismos derechos, y que ya en España son muchas más las familias no heterosexuales, por tanto, diferentes, ¿no? Madres que crían solas, parejas de 2 hombres o de 2 mujeres, que las parejas, digamos, tradicionales. Pero creo que esas medidas funcionan, porque de alguna manera, desde la institución, se impulsa la transformación del quehacer cotidiano de millones de personas, de millones de hombres y de mujeres. Y eso implica que practicas, ¿no? La sociedad, de alguna manera, te invita o te obliga, porque en este caso es una obligación, te obliga a practicar de otra manera y por lo tanto ya a colocarte de otra manera. Creo que de las cosas más importantes que ha dicho la directora del Instituto de las Mujeres es que los valores democráticos, en general los valores o los principios éticos, no son una cosa abstracta, o se concretan, o también lo son, ¿no? Se puede reflexionar de forma, y es útil reflexionar sobre ellos, porque yo no soy relativista, yo creo que hay mejores y peores formas de estar en el mundo, en la medida en que hay formas de estar en el mundo que garantizan los derechos de los de al lado y formas de estar en el mundo que los pisotean. Y por tanto, yo no soy nada relativista en ese aspecto, pero lo que está claro es que es o lo ejerces o invitas a ejercer o generas estructuras sociales que legitimen, incluso a veces que obliguen a hacer de otra manera, a estar en el mundo de otra manera, o es muy difícil que esas estructuras cambien, porque es que las estructuras patriarcales cuentan con todos los resortes de poder. Cuentan con todos los resortes de poder, se aprenden de forma implícita. Muchas veces te sorprendes a ti misma haciendo cosas o a ti mismo que responden a esos mismos roles y mandatos de género. Entonces, en resumen, no hay recetas, pero sí que creo, no hay recetas, creo que es una de las grandes preguntas del feminismo y de la democracia en estos momentos, cómo conseguir lo que planteas, que no haya castigo cuando se sale uno de la norma, que no haya unas normas tan rígidas. Dicho de otra manera, yo creo que es imposible una sociedad sin normas y por tanto es muy difícil que no haya ningún estereotipo, ninguna norma, ninguna categorización. Creo que es muy difícil, o al menos me cuesta mucho representarme una sociedad sin categorías y sin normas, pero al menos que haya mucha diversidad, que esté aceptada la diversidad y que la diversidad no implique un castigo y por tanto que haya respeto a diferentes formas de estar en el mundo, siempre que cumplan lógicamente con las normas básicas de la convivencia, ¿no? Pero creo que desde la institución sí podemos pensar cosas y los permisos es un buen ejemplo de ello. El plan corresponsables creo que tiene que ver también con eso. ¿Cómo ayudamos a que las mujeres se liberen de tiempo para que puedan hacer otras cosas, para que puedan ejercer sus derechos a la participación política? Pues además de que hagamos campañas donde digamos, oye, los hombres también pueden fregar, o hay hombres que friegan, y eso está muy bien, ¿no? Y legitimemos esas prácticas, también hay que asumir como institución que oponemos una estructura que permita a las mujeres saber que sus hijos y sus hijas están en un lugar seguro durante un tiempo, y no solamente para que ellas puedan ir al trabajo, sino también para que puedan ir al médico o a tumbarse en el sofá. O lo hacemos eso desde las instituciones, o no va a llegar a todas, y por tanto no cambiaremos la estructura social, no llegará ninguna al final, dependerá de la buena voluntad o de cualquier otro factor que no permita garantizar un derecho. Pero vamos, si tenéis alguna idea, dádnosla, que somos gente estudiosa, o sea que, ¿verdad?